El Ministerio de Apologética San Francisco de Sales de la Renovación Carismática Católica de Costa Rica presenta los dogmas marianos. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre amado, por esta noche maravillosa en la que nos reúnes una vez más en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, porque nos has permitido llegar, Señor, a esta formación, porque nos has permitido, Señor, perseverar en ti y amarte cada día más. Te damos gracias, Señor, por este día de trabajo, en que tal vez venimos cansados y agobiados, pero tú dices en tu palabra: venid a mí los que estén cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Por eso venimos delante de ti, Señor, para que renueves nuestras fuerzas, para que nos des aliento de vida, para que nos des, Señor, todo lo que tú sabes que necesitamos y que muchas veces no sabemos pedir. Por eso, Señor, llénanos en esta noche de tu Santo Espíritu. Ven y asístenos, Señor. Ven y llénanos, ven y suple, Señor, toda necesidad espiritual que tengamos. Ven, Señor, con tu Santo Espíritu. Ven a llenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Ayúdanos, oh amado Dios, a amarte cada día más y a encontrarnos contigo cada día más a través del sacramento de la Eucaristía y a encontrarnos contigo también, Señor, a través de la oración, a través de tu palabra. Y por eso, Señor, te pedimos que nos llenes profundamente y totalmente de tu Santo Espíritu, para que podamos perseverar en esta tu iglesia, la que tú has elegido, la que tú has llamado. Señor, hoy en esta noche nos disponemos a meditar sobre la bienaventurada Virgen María. Por eso, Señor, te pedimos que nos des esa necesidad espiritual de aprender cada día más de ti, que nos des tu Santo Espíritu para proclamar y recibir tu palabra con gozo y alegría, y para que podamos ser obedientes como la Virgen María fue obediente, llenos de fe como la Virgen María fue llena de fe, y dócil a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Ahora vamos a entrar propiamente a cada uno de los dogmas y vamos a meditarlos y vamos a aprender. Es bien importante, hermano, que usted y yo estemos bien formados en este tema y en estos temas, porque son una de las interrogantes y cuestionamientos y objeciones que más tienen los hermanos no católicos contra la Iglesia Católica. Y como vamos a ver, la gran mayoría de las objeciones que ellos tienen con respecto a la bienaventurada Virgen María parte más por la ignorancia y por el prejuicio en contra de la Iglesia que en contra de la doctrina misma, porque hay hermanos no católicos que son muy marianos. Entonces, en esta noche vamos a meditar de los temas más lindos de la Virgen María. Vamos a empezar por el dogma de María, Madre de Dios. Vamos a empezar por el dogma de María, Madre de Dios. Hay que empezar diciendo que los dogmas marianos, si bien es cierto, nosotros los tenemos en la escala de valores de gran importancia, no son de los más importantes en la Iglesia. Como por ejemplo el dogma de la Santísima Trinidad, vital, de suma importancia, creer que hay un solo Dios verdadero en tres divinas personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces los dogmas de la bienaventurada Virgen María son dogmas importantes, pero no son los más importantes. A la luz de la revelación y del Espíritu Santo que ha sido prometido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 16, versículo 13,
Jesucristo le prometió a los apóstoles, a la iglesia naciente, que el Espíritu Santo los llevaría a la verdad completa. Entonces tenemos 20 siglos de estudio de esa verdad completa, verdades que fueron reveladas por nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que Él vino, pero que la iglesia no comprendió o no comprendía a cabalidad en ese momento, sino con el transcurso de los años se vienen clarificando todas las verdades que Cristo nos dijo, que Cristo nos enseñó, que Cristo nos dio. Entonces, el papel de la iglesia es estudiar sobre toda esa divina revelación que Cristo nos enseñó, entenderla hasta donde sea posible, porque por supuesto la fe es un misterio, hasta donde sea posible, y explicárnosla a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia escogida, porque Dios así lo quiso, porque Dios le dio la autoridad a la iglesia. Primera de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y Cristo prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Por mi parte yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa asistencia de Cristo real en la Eucaristía, en la presencia de la iglesia y a través del Espíritu Santo, la iglesia va creciendo y va entendiendo la revelación divina que nos fue dada desde el principio. Vamos a definir primero la palabra dogma. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral número 88 y 89, un dogma es una verdad de fe revelada que siempre ha existido, pero que desde el día en que el magisterio de la Iglesia la declara como dogma, todo católico tiene obligación de creerla y profesarla. Entonces un dogma es una verdad de fe revelada, y todos los que somos católicos estamos en obligación de creerla y profesarla. Nosotros no tenemos opciones como tienen los hermanos no católicos. Ellos pueden creer una cosa y no creer otra. Tienen diferencias dentro de las mismas congregaciones que ellos tienen y por eso se dividen cada día más. La Iglesia Católica no. Una vez que la Iglesia define un dogma, todo católico está en la obligación de creerlo y profesarlo y punto. Porque el Espíritu Santo asiste a esta Iglesia de Cristo y Él lo prometió. Entonces decimos que dogma es una verdad de fe revelada. A veces la iglesia define algunas verdades o dogmas en el transcurso de los años. Estas son verdades que siempre han existido, pero que su creencia ha empezado a ser obligatoria al definirse como un dogma de fe. Siempre que una verdad de fe revelada, que la tradición de nuestra iglesia ha creído desde el principio, en el momento en que alguien atente contra esa verdad de fe y la iglesia vea que se pone en peligro una verdad de fe y que muchos se pueden descarriar por esa verdad de fe, entonces la iglesia entra, define el dogma y deja claro el punto y punto. En el momento en que alguien atentó contra una verdad de fe, la iglesia, por la tradición apostólica y la asistencia del Espíritu Santo, ve que es un peligro contra la fe verdadera, entonces define un dogma, se aclara el punto y se declara como una herejía eso que está atentando contra la fe. Por eso nosotros vemos que hay dogmas que se empiezan a definir desde el Concilio de Nicea, en el año 325, luego vemos otros dogmas que se definen en Hipona y Cartago, y así vemos cómo en la historia de la iglesia se han definido dogmas, y especialmente con los marianos
En el momento en que la iglesia entiende que es importante clarificar la fe de la creencia de todo el pueblo de Dios, viene y define el dogma y todo el pueblo de Dios lo cree. ¿Estamos claros? Esto es importante. Porque muchas veces le van a decir, hermano, pero entonces ¿por qué la iglesia esperó 18 siglos para poder definir ese dogma? Porque durante 18 siglos todos creíamos lo mismo. En el momento en que alguien vino y atentó contra la verdadera fe, viene la iglesia, define el dogma y punto final. Por la asistencia del Espíritu Santo. Yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, 18 y siguientes. Lo proclama, lo define, ¿sí? O sea, el magisterio de la iglesia, que es el Papa con todos los obispos, ¿verdad? Estudia, define el dogma, lo proclama, y quien atentó contra la fe es declarado hereje. Tiene que cambiar de actitud, ¿verdad? Porque de lo contrario se dice, esto es una herejía. El primer dogma que vamos a ver hoy es María, Madre de Dios. Vamos a entrar en materia. Es que todo esto es importante, hermano. Hay que hacer un preámbulo para poder entrar en cada uno de los dogmas, ¿ok? Con respecto a los dogmas marianos, vamos a decir lo siguiente. Todos los dogmas marianos son una defensa de la dignidad de Cristo. Esto es bien importante. Todos los dogmas marianos son una defensa de la dignidad de Cristo. O sea, que todo dogma proclamado a la Virgen María es un dogma para darle gloria, alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que María ha recibido ha sido por los méritos del Padre a través de Jesucristo, o por los méritos de Jesucristo dados por el Padre. ¿Me expliqué? Muchos creen que los dogmas la iglesia los definió para proclamar que María es Dios. Porque muchos hermanos no católicos creen que nosotros adoramos a María. Y nosotros no adoramos a María. Nosotros adoramos a Dios. Eso en la iglesia católica se conoce como el culto de la tría. La tría es un culto de adoración que se reconoce solamente a Dios. Y decimos que Él es el único Dios. Nosotros no tenemos otro Dios, nada más que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a Él y a la Santísima Trinidad le brindamos culto de adoración. Que quede claro. Entonces, a la Virgen María lo que se le rinde es un culto de veneración, es un culto de honra. Nosotros no decimos que la Virgen María es Dios, que quede bien claro, sino que nosotros lo que tenemos es un culto de honra. La llamamos bienaventurada, como la criatura más excelsa de toda la raza humana, después de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Y ese culto se conoce como hiperdulía. Hiperdulía, que es un culto de honra que se brinda por encima de todas las criaturas y por encima de todos los ángeles, pero por debajo de la Santísima Trinidad. ¿Okay? Eso significa hiper, por encima de. ¿Está claro? Hiperdulía. Y el culto, que también tenemos otro culto, que le rendimos a todos los santos, que también es un culto de honra, no es de adoración, sino que es de honra. Ese culto se llama dulía. Entonces, el culto de adoración que solo se rinde a Dios, que tenemos todos los católicos, se llama el culto de latría o latria. El culto que brindamos a todos los santos se llama dulía, que es un culto de veneración, un culto de honra. Y el culto que le brindamos a la Virgen María se llama hiperdulía, o sea, por encima de todos los santos, pero por debajo de la Santísima Trinidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Entonces, todos los dogmas marianos son cristocéntricos.
Todos los dogmas marianos son cristocéntricos. O sea, son para darle honor, gloria, alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y todas las gracias recibidas, a la bienaventurada Virgen María, no son gracias que la Iglesia le haya dado, sino que son gracias que la misma Santísima Trinidad le ha otorgado. Esto es bien importante. La Santísima Trinidad le otorgó esas gracias a la bienaventurada Virgen María. Nosotros lo que hacemos es reconocer esas gracias que la Santísima Trinidad le dio. ¿Por qué? Porque el Padre, oiga qué profundo lo que voy a decir, mucha atención, porque el Padre la escogió para que fuera madre de su Hijo, porque el Hijo la escogió para que ella fuera su mamá, y porque el Espíritu la escogió y se posó en ella para encarnar el Verbo, el Hijo de Dios. Toda la Santísima Trinidad tuvo que ver con ella. Toda la Santísima Trinidad tuvo que ver con ella. Decía un hermano no católico: hermano, ¿hasta dónde está el techo de venerar o de honrar a la Virgen María? ¿Hasta dónde sabe usted que tiene que llegar para no confundir? Hermano, permítame decirle, y como le dije a ese hermano, permítame decirle, no hay honra que yo como ser humano le pueda brindar a la Virgen María que esté por encima de la honra que el mismo Dios le dio. Porque el mismo Dios la escogió para que fuera madre del Hijo, el Hijo para que fuera su madre y el Espíritu Santo para que sea su esposa. ¿Y qué más honra que esa? Ningún ser humano hay, ni habrá, ni hubo como la Virgen María, bienaventurada por todas las generaciones. Lucas 1:48, palabra de Dios. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Bendita tú entre todas las mujeres. Y ese todas incluye todas las mujeres que han existido y existirán, y a todos los hombres también. Porque no cualquiera puede jactarse de decir: estoy embarazada del Espíritu Santo y voy a dar a luz a Dios. Y si eso que hizo la Santísima Trinidad con la Virgen María fue lo más grande que le pudo haber ocurrido a un ser humano, nosotros en la iglesia lo que hacemos es reconocer que la Virgen María, orgullo de nuestra raza, es el ser humano que ha estado más cerca de Dios, porque ella lo tuvo, lo alimentó en su seno, le tejía los escarpines, lo acariciaba en la barriguita, sentía las pataditas, le cantó en la cuna, o esperándole en la cuna, en el pesebre, lo parió, lo dio a luz, lo amamantó, lo chineó, lo besó, lo cambió, le enseñó a orar, le enseñó a comer, lo alimentó, lo curó porque se caía, lo juntó porque se caía. Madre de Dios. Reconocer que María es Madre de Dios es lo más normal que podemos hacer nosotros como cristianos ante tan maravilloso misterio y belleza que es que Dios se haya servido de una preciosa mujer para darnos la salvación a través de su Hijo amado. Eso se merece un aplauso. Y es que reconocer que María es Madre de Dios es lo más lógico. Es lo más lógico que usted y yo como cristianos podemos hacer. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se le ocurre a usted decir que María es Madre de Dios? Eso es una herejía, le dicen a uno. Eso es una herejía, decir que María es Madre de Dios. Porque María no creó a Dios, le dicen a uno. Entonces eso es una herejía.
Decir que María es madre de Dios es una herejía porque significa que María existió antes que Dios. Entonces yo le decía a un hermano no católico, a ver, respóndame la siguiente pregunta. ¿Es Jesús Dios o no es Dios? Es que esa es la pregunta. ¿Es Jesús Dios o no es Dios? Entonces ya ahí no saben qué responderte. Porque si le dicen que no es Dios, no es cristiano. Ya no cree en la Santísima Trinidad. Se fue con todo. Y si responden que sí, que Jesús es Dios, entonces María automáticamente es madre de Dios hecha hombre. Se acabó. Y el dogma nunca ha dicho que María creó a Dios. ¿Qué decimos nosotros en la profesión de fe? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. O sea, nosotros en el dogma no decimos que María creó a Dios, sino que María engendró a Dios. Entonces yo le pregunto al hermano, hermano, ¿usted tiene mamá? Sí, hermano, claro, yo tengo mamá. ¿Tu mamá te creó o te engendró? Nuestra mamá no nos crea, nuestra mamá nos engendra. Todo por el gran misterio de Dios que es la vida, que ha querido que las madres, que las mujeres engendren vida. En ese caso, las madres ponen la parte material y Dios pone la parte espiritual, de tal forma de que nace un nuevo ser. Y entonces las madres engendran, las madres no crean, sino que participan del gran misterio de Dios de transmitir la vida. Eso es extraordinario. Entonces nosotros decimos que María engendró a Dios. Entonces le dicen a uno, está bien, hermano, pero es que lo que engendró María es madre del cuerpo, no de la divinidad de Cristo, sino que de la parte carnal y no de la parte espiritual. Entonces yo le digo, hermano, usted sabe que todos somos los seres humanos, cuerpo, alma y espíritu. Cierto, cierto. Pero no es una división real, porque en el momento en que usted lo divida, en ese momento usted se murió, el alma se separó del cuerpo y se acabó. Tiene que ser una unidad toda entera. Cuando usted le dice mamá a su mamá, ¿qué parte le está diciendo mamá? ¿La parte carnal o la parte espiritual? Cuando usted le dice mamá a su mamá, ¿qué parte le está diciendo? Usted no puede decir, es que la parte carnal es la que le está diciendo mamá. Es que la parte espiritual, pero la parte espiritual necesita la carne. Y la carne sin el espíritu no puede decir mamá tampoco. Todo el ser, usted reconoce a su mamá como su mamá, todo su ser, y le dice mamá, es lo más normal, es lo más lógico. Entonces, verdaderamente Jesucristo es hijo de María y por lo tanto María es madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Exactamente. Yo les decía, hermanos, la mamá de Oscar Arias es la mamá de Oscar Arias, pero en el momento en que el pueblo de Costa Rica lo escogió como presidente, Oscar Arias pasó a ser presidente, ¿sí o no? Entonces ella es la mamá del presidente. El título no se lo dio la mamá de Oscar Arias. El poder y la autoridad se la dimos los votantes de Costa Rica en el momento en que lo escogimos como nuestro presidente, ¿cierto? Entonces, la parte divina no se la dio la Virgen María, se la dio Dios Padre al Hijo. Entonces, si Jesucristo es Dios, María es Madre de Dios, sencillito. Más bien, dice la Iglesia, en el concilio de Éfeso, en el año 431, condenó la herejía de decir que Jesucristo tenía parte humana y parte divina, y que María era solo madre de la parte humana y no de la parte divina como un todo. Entonces, la Iglesia condenó esa herejía y la Iglesia dijo que más bien era una herejía no reconocer que María es madre de Dios. En el momento en que usted no reconozca, dice el concilio, que María es madre de Dios, usted estaría negando la divinidad de Cristo. Eso es lo peligroso. El dogma se define para defender la divinidad de Jesucristo.
en el año 431. Entonces negar que María es madre de Dios es negar que Jesucristo es Dios. ¿Ven qué importante? Porque la iglesia define un dogma y todo cae por su propio peso. Ahora, ¿sabía usted que los hermanos no católicos, protestantes, formados, reconocen que María es madre de Dios? Es que el problema no lo tenemos con los protestantes formados, el problema lo tenemos con los sectarios, con los que se dicen tener el Espíritu Santo y niegan que María es madre de Dios, y lo que están haciendo es negando la divinidad de Cristo, al negar que María es madre de Dios. En la historia del cristianismo, por un autor protestante, Justo L. González, es interesante, porque yo leyendo precisamente, él se va al año 431, precisamente sobre lo que definió el concilio, y en la historia del cristianismo, que se llama el libro, oiga lo que dice este protestante, a ver cómo le suena a usted. El próximo episodio de las controversias cristológicas, interesante, tuvo lugar alrededor de la persona de Nestorio. Nestorio era el que estaba proclamando la herejía, quien finalmente fue condenado en el tercer concilio ecuménico que se reunió en Éfeso en el año 431. El motivo inmediato de la controversia fue el término Teococos. Teococos significa madre de Dios, que se aplicaba a la Virgen María. Interesante, le dice Virgen María, año 431. Teococos, que se traduce generalmente como madre de Dios, literalmente quiere decir paridora de Dios, puesto que muchas veces a los protestantes nos parece que se trata aquí de uno de los temas que estamos acostumbrados a discutir con los católicos romanos. Conviene que nos detengamos a aclarar lo que se debatía. La controversia no era de carácter mariológico, sino cristológico. Es lo que estamos diciendo. Negar que María era madre de Dios era negar la divinidad de Cristo. Y que los dogmas marianos son cristocéntricos, cristológicos. Lo que estaba en juego no era quién era la Virgen María o qué honores se le debían, sino quién era el que había nacido de María y cómo debía hablarse de él. Continúa diciendo este hermano no católico protestante. Frente a tal doctrina, muchos, los que reaccionaron negativamente, decían: Cristo, no hay más que un acuerdo o una conjunción entre Dios y el ser humano, parte divina y parte humana. ¿Qué importancia tiene la encarnación para la salvación? Si no se puede decir que Dios nació de María, no se puede decir que Dios tampoco habitó entre nosotros. No se puede decir que Dios habló en Jesucristo. No se puede decir que Dios sufrió por nosotros. No se podía decir que Dios murió por nosotros en la cruz y nos salvó. La cristología de Nestorio parecería negar los fundamentos mismos de la fe cristiana. Esto lo está diciendo el protestante. Por supuesto que él tomó el tema de lo que la iglesia definió para hablar de todo esto, del 431. ¿Le suena protestante esto? ¿Ah? Oiga cómo concluye. Como resultado de esas negociaciones, el concilio de Cirilo, concilio de Éfeso, en Cirilo, fue declarado válido, y por tanto el título de Teococos aplicado a María vino a ser parte de la doctrina de la iglesia y señal de la ortodoxia tanto del oriente como de occidente. Un hermano no católico que ha estudiado la historia de la iglesia, reconociendo en el 431, evangélico. Esto lo compré en esas librerías que están en los centros comerciales, de la lucha de Jacob con el Santo Dios. ¿Se acuerdan el lugar? Bueno, yo me acuerdo, en algún momento me acuerdo. Pero bueno, ahí lo compré. Claro, él resume aquí 1500 años de historia. Nada que ver. 1500 años de historia son 4 tomos, ¿verdad? Sin embargo, él recoge la esencia. Y entonces me llama poderosamente la atención de lo desinformados que están los hermanos no católicos de hoy en día. Porque muchos son protestantes, pero no saben por qué.
Entonces lo que le oyen decir al pastor, eso es lo que repiten. Y creen que lo que dice el pastor entonces es santa palabra para todos los demás. Y no se toman el tiempo para estudiar, para profundizar si verdaderamente lo que está predicando es doctrina fiel de nuestro Señor Jesucristo a través de la iglesia. Y vamos más allá. María le dio la parte humana, ya lo dijimos, y Dios le dio la parte divina, ¿verdad? Eso está claro. Y en la persona de Cristo, como lo dijo el hermano católico, hay una conjunción de naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿ok? Pero usted no puede dividir a Cristo. Entonces, María es madre de Jesús, Jesús es Dios, María es madre de Dios. Negar que María es madre de Dios es negar la divinidad de Jesucristo. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Verdad? Increíble. Año 1517. Martín Lutero, que es el precursor de la Reforma protestante, de donde nacieron los hermanos no católicos, de Martín Lutero del siglo XV. Martín Lutero reconoce que María es madre de Dios. Igual Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. Nunca he aprendido a pronunciarlo, ustedes me van a disculpar. Martín Lutero decía: en esta obra por la cual fue hecha la Madre de Dios, tantas y tales buenas cosas le fueron dadas que nadie puede llegar a comprenderlas. No solo fue María la madre de aquel que nació en Belén, sino de aquel que antes que el mundo fue eternamente nacido del Padre, nacido de una madre en el tiempo y al mismo tiempo hombre y Dios. Eso lo dijo Martín Lutero, porque Martín Lutero sabía que María es madre de Dios, aunque usted no lo crea. Hermano no católico, aunque usted no lo crea. Juan Calvino, que se dividió de Martín Lutero, bueno, y ahí siguen las divisiones, ¿verdad? Pero Juan Calvino decía: no puede negarse que al elegir y destinar Dios a María para que fuese la madre de su Hijo, le dio a ella el más alto honor. Isabel la llama a María la madre del Señor, porque la unión de la persona en las dos naturalezas es tal que ella pudo haber dicho que el hombre mortal engendrado en el vientre de María era a la vez el Dios eterno. Juan Calvino, siglo XVI. Zwinglio: a ella le fue dado lo que no pertenece a ninguna criatura, que en la carne ella portase al Hijo de Dios. O sea, que los padres de la Reforma, ¿sabía usted, hermano no católico que está escuchando el CD, que los padres de la Reforma reconocen que María es madre de Dios? Que la tradición de la iglesia reconoce que María es madre de Dios, que en el año 431 se decretó el dogma de que María es madre de Dios y que más bien es una herejía no creerlo. Estamos atentando contra la fe auténtica de nuestro Señor Jesucristo el negar tan gran verdad que la iglesia ha definido como dogma, que Jesucristo mismo enseñó en su escritura, y eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a la Biblia, porque ellos dicen que en la palabra de Dios no está, que en la palabra de Dios no está. Entonces vamos a empezar por el libro de Génesis. Todo eso fue apenas la introducción, ahora vamos a entrar en materia. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Por eso empezamos temprano hoy, porque hoy es de patada larga. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. A mí me gusta leer desde el versículo 14. Nótese, hermano, nótese de que es desde el libro de Génesis. Nótese que es desde el libro de Génesis. Desde el momento mismo en que nuestros padres pecaron, Dios dio una profecía. Y esa profecía dice lo siguiente: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, versículo 14: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15: enemistad pondré entre ti
la mujer, y entre tu linaje y su linaje, o sea, entre su descendencia, entre tu descendencia y su descendencia, o sea, la descendencia de la serpiente, la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar o talón. Palabra de Dios. Ella te pisará la cabeza. Es que hay varias traducciones. Hay unas traducciones muy malas que dicen le morderá el talón, pero esa no es la traducción correcta. Acechar no significa morder, porque ella le aplasta la cabeza a Satanás. ¿De cuál mujer se está hablando? Ubíquese. ¿Dónde estamos? En el paraíso. ¿Cuántas mujeres hay ahí? ¿Cuántas? Una. ¿Quién es? Eva. Y entonces le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Y esa mujer no puede ser Eva, porque Eva ya había hecho amistad con la serpiente. Porque por esa amistad fue que entró el pecado al mundo. Fuimos desterrados del paraíso. Por eso estamos en este valle de lágrimas. Y esa mujer, ¿a quién se refiere? A la Virgen María. A la Virgen María. Y nótese que dice enemistad, o sea, serán enemigos. Serán enemigos. O sea, esa mujer nunca va a tener amistad con Satanás. Nunca. Porque van a ser enemigos. Si tuviera amistad con Satanás, significa que esa mujer iba a pecar. Desde Génesis 3:15 se desprende el dogma de la Inmaculada Concepción, pero ese es otro tema. Porque ahorita estamos viendo María Madre apenas. Pero desde el mismo libro de Génesis está diciendo que hay una mujer y que del linaje de esa mujer le aplastará la cabeza a Satanás y que esa mujer será enemiga. Enemiga perpetua, permanente y poderosa de Satanás. ¿Sabía usted que dentro de los ritos de exorcismo que practica la Iglesia Católica se invoca a la Virgen María como poderosa porque le aplasta la cabeza a Satanás en el nombre de Jesucristo? Aunque usted no lo crea. Entonces, está diciendo que va a haber una mujer en el plan de salvación que se está dando, hermano, no pierda el hilo. En el plan de salvación que se está dando desde Génesis 3:15, está diciendo que va a haber una mujer que le va a aplastar la cabeza. Entonces no va a ser una mujer cualquiera. No es como vimos por ahí, hermano, es que es un vaso más. Es una mujer cualquiera. Un día el Señor se levantó de luna y dijo, hoy voy a enviar al Salvador, entonces hoy vamos a ver cuántas mujeres puras hay ahí, vamos a ver. No, hermano, desde el momento mismo en que nuestros padres pecaron, Dios ya pensó en el plan de salvación en una mujer, y esa mujer, la Virgen María. Desde el momento mismo, Génesis 3:15, interesantísimo. Y Eva, ponga atención, Eva, en Génesis 3:20, un poquitito más adelante, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. O sea, que Eva va a ser la madre, y es la madre de todos los vivientes. A través de Eva, de Adán y Eva, entra el pecado al mundo. Todos los hijos de Eva tienen a través de Adán y Eva el pecado original. Nacemos con el pecado original. Entonces es necesario de que haya un nuevo Adán y una nueva Eva. Y Jesucristo es el nuevo Adán. Eso lo leemos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22. Apunte porque voy a leer 3 citas seguidas. En 1 Corintios 15, versículo 22. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. O sea, Jesucristo es el nuevo Adán. En Adán todos mueren, en Cristo todos toman vida.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. En efecto, así es como dice la Escritura, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, se refiere a Jesucristo, espíritu que da vida. Entonces, Jesucristo es el nuevo Adán. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Sigo leyendo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 49. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevamos también la imagen del celeste. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 49. Palabra de Dios. Entonces, en el paraíso hay una pareja que desobedece a Dios por la desobediencia de la mujer. Por la desobediencia de la mujer entra el pecado al mundo. Entonces es necesario que haya un nuevo Adán y una nueva Eva. Y una nueva Eva, para que el nudo que ató Eva lo desate la nueva Eva, que es la Virgen María. Porque en el paraíso hay una mujer que escucha la palabra de un ángel, Satanás, y a través de esa escucha desobedece a Dios, obedece al ángel Satanás, peca y entra el pecado al mundo, y a través de Eva entra la muerte a toda la raza. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, hay una mujer que escucha también un ángel, que es el ángel de Dios, pero obedece a Dios, le dice sí al Padre, y en ese momento entra Jesucristo, Salvador de toda la humanidad, de tal forma que de esa mujer, al decir sí, entra la salvación al mundo, y todos nosotros somos hijos de la nueva Eva. Entonces nacemos a la vida. Si entró la muerte en el Antiguo Testamento, entra por María, entra de las manos de María la salvación a la humanidad, por los méritos de Jesucristo. ¿Me expliqué? Por eso le decimos nosotros a la Virgen María, la nueva Eva. Y eso no lo digo yo, qué cosa. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice San Justino Mártir en el año 160. En el año 160, San Justino Mártir, en diálogo con Trifón, San Justino Mártir, que fue discípulo de San Juan Evangelista, del apóstol San Juan, él es de Éfeso, dijo: Cristo nació de la Virgen como hombre a fin de, por el mismo camino que tuvo principio la desobediencia de la serpiente, por ese también fuera destruida. Porque Eva, cuando aún era virgen e incorrupta, importante, Eva era virgen, María virgen, ¿están viendo? Habiendo concebido la palabra que dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. Pero María, la Virgen, concibió fe y gozo cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y que la virtud del Altísimo la cobijaría con su sombra. Por lo cual, lo nacido de ella, santo, sería hijo de Dios, a lo que ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Y de la Virgen nació Jesús, al que hemos demostrado que se refieren tantas escrituras, porque Dios destruye a la serpiente y a los ángeles y hombres que ella se asemejan. Año 130, 30 años después de que murió el apóstol San Juan. ¿Cómo la ve? Lo mismo dijo Irineo de León. Irineo de León dijo, ya estamos hablando del año 180, apenas 80 años después de que murieran los apóstoles, también discípulo indirecto de los apóstoles, con influencia juánica también. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, porque lo que la Virgen Eva había fuertemente ligado con su incredulidad, la Virgen María lo desligó con su fe. Seguidamente San Irineo contrapone la obediencia de María con la desobediencia de Eva y continúa diciendo: si aquella Eva había desobedecido a Dios, esta María se inclinó a obedecerle. Y si la Virgen María vino a ser la abogada de la Virgen Eva, y tal como el género humano fue llevado a la muerte por una virgen, así
fue desligado por una virgen. Año 180. Entonces, San Irineo de León. Entonces, Génesis, capítulo 3, versículo 20, dice que Eva es la madre de todos los vivientes. Entonces, la nueva Eva, en San Lucas, capítulo 1, versículo 28, es la madre de todos los vivientes que hemos aceptado la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque ella es la nueva Eva. La Virgen María, la nueva Eva. Vamos a Isaías 7:14, importante hermano, esto apréndenselo, esto es apréndenselo. Isaías 7:14, vamos con buen tiempo, no se estresen. Isaías 7:14, oiga la profecía de Isaías. Mucha atención hermano, esta usted se la memoriza, hoy se la aprende. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera cita? Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer. Isaías 7:14, oiga lo que dice Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice así: pues bien, es que le dicen a uno, hermano, es que no aparece que María es madre de Dios en la escritura. Isaías 7:14, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. ¿Qué les va a dar? Un signo, una señal. No lo pierda de vista, Isaías 7:14 ni Génesis 3:15, porque en el transcurso de estos temas de los dogmas marianos vamos a usarlo. No se le olvide, una señal, un signo. No se le olvide, una señal, un signo. Y mujer, enemistad pondré entre ti y la mujer. No se le olvide, mujer. ¿Ah? ¿Qué les va a dar? Una señal, un signo. ¿Y cuál es el signo? Dice: he aquí que una doncella, traducción, doncella, virgen. He aquí que una virgen, doncella, está encinta. ¿Qué está? Está encinta y va a dar a luz un hijo. ¿Qué va a dar a luz? Un hijo. Oiga, ¿qué está diciendo? Un hijo. Uno. Ya veremos el dogma de la virginidad de María. Un hijo. Entonces, ¿cuál es la señal? Que hay una virgen que va a quedar encinta. ¿Y cuándo se convierte una mujer en madre? O sea, biológicamente, ¿cuándo se convierte una mujer en madre? ¿Cuándo qué? Cuando tiene un hijo. Desde el momento mismo en que queda en estado de embarazo. En el momento mismo en que queda en estado de embarazo. No es necesario que el niño nazca para que ella ya sea madre, ¿verdad? No es necesario que el hijo le diga siquiera mamá, desde el momento en que queda encinta. Sin embargo, la señal es, ¿cuál es la señal? Que va a dar un hijo, que la Virgen está embarazada, que va a ser madre, le está diciendo. Le está diciendo madre, ¿sí o no? Madre, ¿de quién? Léalo, hermano. Y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. María, madre del Emanuel, María, madre de Dios con nosotros. ¿Es o no es bíblico? Isaías 7:14. Mateo 1:23 lo confirma, es lo mismo. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, Mateo 1:23, así lo dice Mateo textualmente. O sea, Mateo está diciendo María, madre de Dios con nosotros. Si eso no es bíblico. Lucas 1:41-43. Mucha atención a esto, para los que dicen que el dogma de María, madre de Dios, no es bíblico. Lucas 1:41-43. Lucas 1:41-43. Esto es riquísimo, Esto que sigue es riquísimo. Dice, Lucas 1:41-43, dice así, oiga qué interesante. María visita a su prima Isabel, y entonces le dice Isabel, y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena
del Espíritu Santo. ¿De qué quedó llena? Del Espíritu Santo. Es interesante, y este es un punto muy fuerte, por lo que los hermanos no católicos creen en la presencia del Espíritu Santo en ellos, lo cual es cierto. Pero cuando ellos dicen, es que tal hermano está ungido, están diciendo que está lleno del Espíritu Santo. Y si ese hermano está ungido, lo que hagas del Espíritu, lo que hagan del Espíritu, porque no todo. Pero entonces dicen, hablan lenguas porque es del Espíritu, ese hermano está muy ungido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice? Que Isabel quedó, ¿qué? Llena del Espíritu Santo. O sea, que lo que va a decir, y esto es bíblico, o sea, no es algo que le sucedió a un hermano, esto es bíblico, es palabra de Dios. Lo que va a decir la Virgen María es que lo está diciendo el Espíritu Santo, porque ella está llena del Espíritu Santo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Oiga lo que dice esta pentecostal llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Lo primero que hizo fue alabar a la Virgen María y alabar el fruto a nuestro Señor Jesucristo. Llena del Espíritu Santo. Hay hermanos que se dicen llenos del Espíritu Santo en que no pronuncian una alabanza a la Virgen María. Y lo primero que hace Isabel, llena del Espíritu Santo, es decirle: bendita tú entre todas las mujeres. Eso es como decirle usted a su novia: usted es la única mujer entre todas las mujeres más bella que ha cautivado mi corazón. ¿Ah? Entre todas las mujeres. Le está diciendo una alabanza, ¿sí o no? Está diciendo una alabanza. Oiga, llena del Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo, lo está diciendo Dios mismo en ella. Y continúa diciendo: ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Qué le dijo? Hay unas traducciones que dice, es que me faltó. Y exclamando con gran voz, o sea, a gritos, llena del Espíritu Santo, le dice, se siente indigna Isabel, su prima, y le dice: ¿de a dónde a mí que venga a verme la madre de quién? De mi Señor, o sea, la madre de Dios, palabra de Dios. Si eso no es bíblico, ¿de a dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor, llena del Espíritu Santo? Llena del Espíritu Santo, Isabel, ungida por el Espíritu Santo, para usar palabras no católicas, pronuncia una alabanza a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo, y se siente indigna delante de la Virgen María y la proclama Madre del Señor, o sea, Madre de Dios. Es correcto. Pero ya estaba reconociendo la divinidad de Cristo ahí. Ven qué interesante. Por eso el dogma es consecuente con toda la revelación de la palabra de Dios. ¿Ah? Y entonces le dice más de un hermano a uno: hermano, esto es interesante. Ve, hermano, escucha esto, ponga mucha atención. Esto lo va a hacer reflexionar. La carne y la sangre que nos salvó en la cruz de Cristo nuestro Señor, ¿de dónde la tomó? ¿De dónde la tomó? ¿De dónde cogió la carne y la sangre? De la Virgen María. Entonces, un hermano no católico: del Espíritu Santo. ¡Pam! Error. El Espíritu Santo no tiene cuerpo, man. De la Virgen María. No estoy diciendo que la carne de María nos salvara, no. La que nos salvó fue la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que darle honor a quien honor merece. Y Dios quiso que su Hijo tomara la carne de la Virgen María. Eso no lo digo yo, eso es lo que dice la Escritura. Aleluya. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Porque Dios Padre quiso que su Hijo tuviera una madre. Y su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quiso tener una madre. Y el Espíritu Santo quiso unirse a una mujer para que naciera y entrara la salvación al mundo. Pregunta de examen: si usted fuera Dios,
Si usted fuera Dios y usted se va a escoger una madre para su hijo, el Salvador, el que usted va a enviar a la tierra, y usted tuviera el poder para crear a su mamá, ¿cómo la haría? Dígame, ¿cómo la haría? Si usted es Dios y usted tiene el poder para crear a su mamá, ¿cómo la haría? Déjeme adivinar. Pura, perfecta, inmaculada, sin pecado. Y apenas cumpla con su misión, me la llevo para el cielo. ¡Aleluya! Dogmas marianos, así, nada más así por encimita. Después los vamos a ver. ¿Sabe qué dijo el concilio de Éfeso? Yo duré como 3 meses para entenderlo. Se los voy a tirar. Me costó. Vamos a ver si me acuerdo. Vamos a ver si me acuerdo. A ver si no quedó mal. Dice, cuando proclamaron, la iglesia proclamó en el concilio de Éfeso en el 431 que María era madre de Dios, dijo: si quiso y no pudo, no es Dios. Si pudo y no quiso, no es hijo. Digamos pues que pudo y quiso. Suave. Si quiso y no pudo, si Dios Padre quiso y no pudo hacer que su hijo naciera de una mujer santa, entonces no es Dios. ¿Entienden? Si quiso y no pudo, no es Dios. Ahora vamos con el hijo. Si pudo y no quiso, no es hijo. Porque un hijo quiere tener una gran mujer, una santa mujer. Digamos pues que pudo y quiso. Toma María, Madre de Dios. Año 431, Concilio de Éfeso. Lléveselo de tarea y lo mastica. Eso es profundo. Ya le digo, a mí me costó, pero es maravilloso. Meterse en los misterios marianos es maravilloso. Todos los misterios marianos lo que hacen es darle la gloria a Dios, de reconocer la maravilla de lo que Dios ha hecho. Oiga, y es lo más lógico. Es lo más lógico. Vea, me pasa a mí. Llegan y ven a mis hijas o ven a mi hijo y dicen: ¡ay, qué lindas! ¡Ay, qué lindo! Y mi esposa y yo decimos: gracias. Gracias. Entonces, pero se lo están diciendo a ellas, se lo están diciendo a mis hijos, no me lo están diciendo a mí. Pero si se lo están diciendo a mis hijos, es como que me lo estuvieran diciendo a mí, porque yo lo hice, y mi esposa lo hizo. Entonces nosotros decimos gracias. A mí me hace gracia, porque a las mamás especialmente uno le dice a los hijos: ¡ay, qué linda! Y la mamá responde: muchas gracias. No, señora, un momentico, yo le estoy diciendo a su hija. No, las mamás dicen muchas gracias, porque nosotros lo que estamos haciendo es reconocer la belleza de los hijos. Y automáticamente y lógicamente la madre recibe alabanza, recibe honra. Igual Dios, cuando nosotros le decimos a la Virgen María: bienaventurada, preciosa, Madre de Dios, automáticamente Dios dice: muchas gracias, yo eso lo hice. Es la obra maestra del Padre. En la plenitud de los tiempos, dice Gálatas 4:4. Vamos a leerlo, hermano. Oiga lo que dice Gálatas 4:4. Oiga lo que dice Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, o sea, el momento óptimo, el momento pleno, el momento indicado, no era cualquier momento, el momento indicado, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Y dice San Pablo en Gálatas: nacido de mujer. ¿Nacido de qué? Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y nacido de mujer en la plenitud de los tiempos, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva, palabra de Dios. O sea, unas versiones dicen: para que recibiéramos el ser hijos de Dios, automáticamente hermanos de Jesucristo, porque Jesucristo dice que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, automáticamente hijos de una misma madre. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, María será su madre. Así es, porque en la plenitud de los tiempos
en la plenitud de los tiempos, en el momento indicado, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para que fuéramos hijos de Dios. Automáticamente, hijos de María, la nueva Eva. Hijos de María, hijos de Dios, en la plenitud de los tiempos. Scott Hahn, convertido al catolicismo, teólogo evangélico protestante, tiene un libro que quiero que quede grabado para que todo el mundo lo compre. Se llama Dios te salve, Reina y Madre. Algunos ya lo leyeron, eso espero. Si no, no saben lo que se están perdiendo. Scott Hahn, eminente teólogo protestante, le han llamado el Martín Lutero al revés, porque este ha traído cualquier cantidad de protestantes, teólogos, a la Iglesia Católica. Se quedó tan maravillado de la doctrina mariana y del comprender, él explica, comprender perfectamente la Escritura es comprender el misterio de la encarnación del Verbo nacido de mujer y darle honra a la Virgen María, alabanza y gloria inclusive a la Virgen María. Y a Scott Hahn, cuando se convirtió, lo llamaban los hermanos no católicos y le decían, oiga qué agudeza, oiga qué rico. Lo llamaban por teléfono y le decían, es cierto que ya adoras a María y te hiciste católico y romano, estás coqueteando con la gran ramera. Así le decían, qué tremendo. Entonces, él le respondió, vamos hermano, usted sabe que la Iglesia Católica no adora a María. Nosotros reconocemos la grandeza de aquella madre que es nuestra madre. Ahora dígame una cosa, vea qué agudeza. Le dice, dígame una cosa, ¿ser cristiano es imitar en todo a Cristo? Sí. Ser cristiano es brindarle gloria, honor y honra a todo lo que Cristo le brindó. Honra, honor y gloria. Sí. Eso es ser cristiano. Ahora dígame una cosa, ¿Jesucristo pegó? El hermano no católico le dijo, no, claro que no. El libro de los Hebreos dice que en todo fue semejante al hombre excepto en el pecado. Entonces Cristo no pecó. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Honrar a padre y madre. Entonces significa que si ser cristiano es imitar en todo a Cristo, y Cristo le brindó perfectamente honra y gloria a su Padre, como le brindó perfectamente honra y gloria a su Madre, porque no pecó, entonces significa que si imitar en todo a Cristo, usted tiene que brindarle la misma honra y la misma gloria que le brindó nuestro Señor Jesucristo a María Santísima. Usted y yo estamos obligados a brindarle la misma honra y la misma gloria a María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra. Extraordinario, extraordinario. Es así, es lógico. Es brindarle honra y gloria. Hay algunos hermanos que se han atrevido a decir, hermano, es que Jesús no tomó la carne de María, sino que apareció ahí la carne, apareció, no sé cómo, no sé cómo. Porque hasta donde yo sé, para que alguien nazca, es la unión de un espermatozoide con un óvulo. ¿Ah? Entonces el Espíritu Santo fecundó el óvulo. Y entonces el óvulo se fue nutriendo, el embrión de nuestro Señor Jesucristo se fue nutriendo de la sangre y de la carne de María Santísima para tomar forma humana. La Iglesia Católica lo entiende perfectamente, por eso nosotros rezamos el Ángelus, el misterio de la encarnación, nos fijamos en el misterio de la encarnación. Y oiga lo que dice el evangelista San Juan, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. ¿Querían textos marianos? Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Oiga lo que dice, oiga qué tremendo lo que dice. Primera de Juan, no es el evangelio de San Juan, primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 4, versículo 3. Oiga lo que dice San Juan, oiga. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Oiga, ¿qué dice? No os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios.
Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis reconocer en esto el Espíritu de Dios. ¿En qué lo reconoceréis? Mucha atención. Podréis reconocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en la carne, es de Dios, palabra de Dios. O sea, todo aquel que reconozca a Jesucristo el Salvador, venido en la carne, o sea, en la encarnación del Verbo, o sea, que tuvo una madre y que tomó carne de la Virgen María, tiene el Espíritu de Dios. Así que todo hermano que confiese y que quiera, como hay más de uno, que hubiera deseado que nuestro Señor Jesucristo cayera del cielo a los 30 años, se equivoca. Ese Señor Jesucristo tiene una historia, y la historia comienza en el momento en que aquella preciosa mujer dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la salvación del mundo. Démosle un aplauso al Señor. Y para aquellos que le dicen a uno, si María Santísima es la madre de Jesús, si María Santísima es la madre de Jesús, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia, automáticamente María pasa a ser madre de la iglesia. Así que todo aquel que se diga cristiano y que pertenezca a la iglesia de Jesucristo deberá reconocer que María es madre de Jesús, automáticamente madre de la iglesia, automáticamente madre suya y madre mía. Y eso lo dice Colosenses capítulo 2 versículos 18 y 19. Oiga, qué tremenda. Esa cita es tremenda, esta cita es tremenda. Dice, Colosenses capítulo 2 versículos 18 y 19. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la realidad? Dice, todo eso es sombra de lo venidero, pero la realidad, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Él es también la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea el primero en todo, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Palabra de Dios. O sea, todo el cuerpo está unido a la cabeza. Todo el cuerpo está unido a la cabeza. Cristo es la cabeza. Todo el cuerpo se alimenta y tiene cohesión en Jesucristo a través de la iglesia. Y si María es madre de Jesús, María es madre de todo Jesús, de la cual Jesús tiene por cabeza y la iglesia es el cuerpo místico. Entonces María es madre de toda la iglesia. Algunos desearan, es uno. Colosenses 1:18 a 2:17. Ok, Colosenses 2:17 en adelante. 2:18, 19. Eso es lo que tengo apuntado, si no lo verifican ahí. Ok. Aquí lo interesante es esto, hermanos. Muchos desearan que María fuera solo madre de la cabeza. Es cuando nos decimos cristocéntricos. Le dicen a uno, no hermano, muchas gracias, yo soy cristocéntrico, le dicen a uno. Hermano, permítame decirle que si usted es cristocéntrico, entonces María es su mamá. Usted tiene que reconocer que Jesucristo tiene una madre. Y que María es madre no solo de la cabeza, sino de todo Jesucristo. Y Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Automáticamente María es madre de todos nosotros, madre de la iglesia. ¿Está claro? Y hay más citas para poder, 1 Corintios capítulo 6, hay más para hablar de esto, pero vamos a dejar esa parte ahí. El momento más importante, considero yo,
en el Evangelio fue en San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Ahí sucede algo extraordinario. San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Oiga qué interesante. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba. ¿Quién era el discípulo amado de Jesús? ¿Dónde está Jesús en ese momento? En la cruz. Está en la cruz. Entonces, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer. Génesis 3:15. ¿Ya vieron? Que la palabra de Dios no se contradice, sino que se complementa. Y muchos creen que cuando Jesús le decía mujer a María, la estaba despreciando. Error. No la estaba despreciando. Porque si la estuviera despreciando, estaría incumpliendo el cuarto mandamiento. Significaría que Jesús pecó. Cuando Jesús le dice mujer a la Virgen María, le está apuntando a Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Y como entra el pecado en el paraíso a través de un árbol del fruto prohibido, estamos en el árbol de la vida, que es la cruz, y allá hay una mujer también. Él está citando Génesis 3:15. Está poniendo el marco. Y le está confirmando como la nueva Eva, madre de todos los vivientes que nacerán, que nacerán a partir de ese momento en el cual Cristo entrega su vida. Vamos ahí. Y le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. Número 1. Dicen los estudiosos de la Biblia que ya José había muerto. Si no, José hubiera estado al pie de la cruz. Porque dice la palabra de Dios que José era un hombre justo. Si José, que era un hombre justo, ¿usted cree que José hubiera faltado al funeral de su hijo, el Salvador del mundo? Entonces María no tenía a José en ese momento. María no tiene más hijos. Porque si hubiera tenido más hijos, ¿cómo le iba a decir, cómo le iba a entregar como madre al discípulo amado? Si él hubiera sabido, pero este es otro tema. Este es otro tema. Porque él hubiera sabido de que automáticamente la Virgen María hubiera quedado con alguno de sus hermanillos. Oiga, estamos hablando, ¿a qué edad murió Jesús? 33 años. En aquel tiempo no había métodos anticonceptivos. Entonces mínimo hubieran habido como 5, 6 a 8 huilas. Y hubieran sido así. Mi mamá tuvo a mi hermano, 1 año después vine yo, 2 años después vino otro, 2 años después otro, y después otro. Nosotros somos 8. Entonces la Virgen María, que era una mujer fértil, hubiera tenido más hijos, hubieran estado al pie de la cruz, y Jesús no hubiera tenido que entregársela al discípulo amado. Pero ese es otro tema. Ese es el de la Virgen María, cuando vayamos a ver la virginidad de María. Aquí lo interesante es, bueno, María está sola, ok. Entonces, muchos dicen, es que le entregó al discípulo amado, le dicen a uno, por un tiempo, mientras pasaba el duelo, se la llevó a su casa para consolarla, para no sé cuánto, le dicen a uno. Lo primero es que eso no es bíblico. Eso que están diciendo no es bíblico. Lo segundo es que todo tiene una razón de fondo. Dígame una cosa. Jesucristo es Dios. Entonces Jesucristo le va a entregar a María, a Juan, el discípulo amado. Significa que Jesús era un hombre falto de fe. Se me va a morir de hambre mi mamá. Tengo que entregársela a alguien en carrera. ¿Será eso? No, es que tiene una razón teológica profunda de fondo. Eso no está porque San Juan dice, ¡qué gozada! No tengo que poner en el Evangelio, así que ahora que me acordé de esto voy a ponerlo. San Juan, el mismo que está escribiendo, el que está al pie de la cruz, muchos hubieran deseado que en lugar de la Virgen Santísima hubieran entregado la Biblia en la cruz. Y no, señores, el deseo de un moribundo se cumple. Siempre tratamos.
Él está escribiendo su testamento y él no tenía nada. Él no tenía nada. Y entrega lo único que tenía a María su madre. Y no se la entrega a cualquiera. Se la entrega al discípulo amado. Y si usted quiere ser discípulo amado, usted va a aceptar, al igual que Juan, a María como madre y se la va a llevar para su casa. Palabra de Dios. Porque Jesús se lo dice, vea cómo le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y se vuelve al hijo y le dice: ahí tienes a tu madre. Le hubiera dicho: Juan, cuídame a mi mamá. Cuídame a mi mamá. Juancillo, llévate a mi mamá para la casa. No, pero es que él se la entrega. Él quiere donarlo, entrega todo y entrega hasta a su madre en la cruz. Por una razón teológica profunda, está instituyendo junto con Génesis 3:15 y está diciendo: esta es la mujer prometida desde Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y ella, y el linaje de ella su cabeza aplastará. Esta es la mujer. Y yo necesito que Juan, el discípulo amado, y todo aquel que se quiera llamar discípulo amado, se lleve a María Santísima para su casa y la acoja en su casa y la reciba y la honre como madre de Jesucristo, madre de la iglesia y madre nuestra. Démosle un aplauso al Señor. Y rápidamente, para concluir, Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Proverbios 31:30. La mujer que teme ¿a quién? A Yahvé, esa será alabada. No tenga miedo en alabar a la más grande mujer. Por todas las generaciones, bendita eres entre todas las mujeres. Así que no tenga miedo de alabar a la Virgen María. Lucas 1:48, la Virgen María lo profetizó: porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas 1:48. ¿Cuál es la única iglesia que por más de 2000 años, por más de 20 siglos, ha llamado siempre bienaventurada a la Virgen María? No del siglo XV para acá, hermanos. Y aún así, ellos no la llaman bienaventurada. Evitan predicar de María. Por supuesto, el que no está formado. El católico no, perdón, el protestante no formado. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Yo le decía a un hermano no católico: a ver, hermano, cumplamos Lucas 1:48. A ver, diga: bienaventurada Virgen María. Bienaventurada Virgen María. Otra vez, hermano: bienaventurada Virgen María. Bienaventurada Virgen María. Otra vez, hermano: bienaventurada Virgen María. Bienaventurada Virgen María. Ahora vaya, dígaselo a su esposa. Ahora vaya, dígaselo a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a todo el que usted conozca, porque todas las generaciones le llamarán bienaventurada. Y eso lo cumplimos en la Iglesia Católica, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no tenga miedo, alabe a María y llámela bienaventurada. Y seguimos, Efesios 1:12, porque unos dicen que Dios es un Dios celoso y que Dios no comparte su gloria. ¿Cómo va a compartir la gloria con la Virgen María? Efesios 1:12. Para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Si nosotros somos alabanza de la gloria de Dios, ¿cuánto más la Virgen María? Romanos 13:7. Oiga qué lindo lo que dice: dad a cada cual lo que se debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice San Pablo en Romanos 13:7? Al que tenga honor hay que darle honor. Y la Virgen María tiene el honor de ser la Madre de Dios.
Y eso no hay nadie que se lo pueda quitar. Romanos 13:7. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo. Filipenses 4:8. Oiga, por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Otras versiones dice, en todo eso pensad, en todo eso meditad. O sea, reflexione, medite sobre todo en lo que hay verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, con virtud y digna de elogio. Dígame quién más que la Virgen María. En eso meditad, en eso meditad. Colosenses, 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, dice, si sufre un miembro, está hablando del cuerpo místico de Cristo en 1 Corintios capítulo 12, me van a disculpar, hermanos, porque si no, no termino el tema. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Está hablando del cuerpo místico de Cristo. Eso es así, eso es cierto. Si usted tiene una uña encarnada, todo el cuerpo está preocupado por esa uña encarnada. Y resulta que esa es la que todo el mundo maja, que es el dedo que usted precisamente siempre pega. Y entonces todo el cuerpo está atento a esa parte del cuerpo. Basta que usted tenga un dedo majado y usted lo pega en todo lado. Y todo el cuerpo se preocupa. Entonces dice, si un miembro sufre, todos los demás sufren. Oiga, si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. 1 Corintios 12, 26. Entonces, honrar a la Virgen María es honrar a todo el cuerpo místico de Cristo y por ende honrar al mismo Cristo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 1 versículo 7. 1 Pedro capítulo 1 versículo 7. A fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Imagínense, hermano, si la calidad probada de nuestra fe es más preciosa que el oro perecedero y se convierta en alabanza, gloria y honor a nuestro Señor Jesucristo, cuánto más la Virgen María se convierte en alabanza, gloria y honor para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, brindarle honor, gloria y alabanza a la Virgen María es brindarle honor, gloria y alabanza a aquel que quiso nacer de María. Y oiga esta, el Señor me despertó en la noche para darme esta. No es cuento, ¿cierto? 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Oiga qué lindo, oiga qué lindo, oiga qué lindo. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Oiga qué linda alabanza a las mujeres. Oiga qué lindo. Dice, de igual manera vosotros, maridos, en la vida común, sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil. Oiga qué lindo. Hermanas, apréndaselo. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Lo pega ahí, hermana. Lo escribe y lo pega. Sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil. Una dice más tierno. Tributándoles honor a las madres, a las esposas. Tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de la vida. ¿Por qué le brindamos honor? Porque son coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones, un momento, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. O sea, para que tus oraciones sean escuchadas en el cielo, tribútele
honor a las mujeres, a su esposa, a las madres, como coherederas que son de la gracia de la vida. Si eso es a nuestras hermanas en la tierra, les tenemos que tributar honor a nuestras hermanas preciosas, lindas, tiernas. Tenemos que tributarles honor como coherederas que son de la gracia de la vida. Cuánto más a la Virgen Santísima como madre y coheredera de la gracia de la vida eterna. Primera de Pedro 3:7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos en esta noche meditar en este tema tan precioso, en tu hija predilecta, la Virgen María, en la madre de tu Hijo, el cual Jesucristo honró y amó, y el cual quiso entregarnos como Madre nuestra al pie de la cruz. Amado Jesús, aunque muchos no quieran, yo quiero ser el discípulo amado. Y hoy yo recibo a tu mamá como mi mamá y me la llevo para mi casa a partir de hoy, porque yo sé que brindándole honor, honra y alabanza a la Virgen María, te brindo honra, honor y alabanza a ti. Y sé y estoy seguro, porque tu palabra lo dice, de que no hay ser humano que pueda estar más cerquita de Jesucristo que tu madre, oh amado Jesús. Y por eso, mi Señor, siempre que encontremos a María, ella siempre nos va a decir y va a mirar hacia ti y nos va a dar el mandamiento de María, que es: haced lo que Él os diga. Gracias, Mamita Santísima, por ser nuestra madre, madre de la iglesia y madre nuestra. Y gracias por decir sí a la voluntad de Dios, por los méritos de Jesús, de las manos de María. Hoy, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos reunimos como hijos de un mismo Padre y como hijos de una misma Madre, y somos parte de la familia real, y nos alabamos y nos gozamos en la iglesia de Jesucristo, que no es una iglesia huérfana, sino que tiene la intermediación de María Santísima, nuestra Madre. Amén y amén. Vamos a consagrarnos a la Virgen María diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía. Abre las puertas del cielo, Señor, y derrama tu santa bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para mayor información, visite la página www.conociendolaverdad.org y a los teléfonos 22 21 55 81 o 22 23 91 90. Para llamadas desde el exterior, agregue el número 506.